ciencia en la cual se relaciona o tiene que ver con la alimentación del ser humano, ¿sí? En México es muy importante la alimentación, por ende la gastronomía de México es muy importante. México tiene muchos lugares donde se genera diferentes alimentos. En tiempos de los indígenas y demás, se tenía la siembra del maíz, con lo cual a lo mejor hacían las tortillas, empezaron a hacer los tamales, etcétera, etcétera. Y todo eso es parte de lo que sería la costumbre de cada uno de los diferentes pueblos de México. México, a diferencia de otros muchos países en el mundo, tiene grandes pueblos, tiene muchos pueblos, tiene pueblos indígenas, y cada uno de ellos tiene sus propios alimentos que son autóctonos, que hacen precisamente referencia a su cultura, como son en Puebla, por ejemplo, tienen lo que es el mole, ¿sí? Y ahí se habla mucho de lo que es el tipo de diferentes moles que hay y demás, y representan mucho a la gente de ese lugar. Si tú estás no sé, en Yucatán, tienes la famosa cochinita pibil y otros muchos alimentos, y todo eso es muy importante porque representa a la gente de aquel lugar. ¿Sí? México siempre ha sido un lugar donde la comida, la familia, ¿sí? Y los valores son muy... La cultura de México, debido a que gran parte de la comida que actualmente comemos viene o proviene desde la época prehispánica, es decir, desde las culturas azteca, maya, olmeca, tolteca, etc. Así que tenemos siglos comiendo ese tipo de comida y preparándola exactamente de la misma forma como se hacía hace siglos. Después vino una fusión con la cocina española debido a la época de la conquista que generó un nuevo tipo de platillos. En pocas palabras, la comida o la gastronomía de México es patrimonio cultural de la humanidad porque mantiene mucho de la esencia de nuestro pasado. Por eso considero que es parte de la cultura esencial de nuestro país. Una de las comidas más importantes y más representativas a nivel mundial. Todo esto se remonta desde épocas muy antiguas, como cuando estaban los españoles, y de ahí nos da mucha referencia y sirve como base para otras culturas, otras gastronomías como la española, la hindú, la francesa, etc. El tipo de alimentos que se da en la gastronomía mexicana sirve para representar dos cosas principalmente: para festejos o que representan la zona propia de un solo lugar. Ejemplo, la barbacoa, cabrito, cuando comemos chapulines, etcétera. Y la que es para festejar puede ser cuando tienes días de muerto, que son los tamales y el atole y cosas así que se pueden comer. Es una tradición que se maneja desde hace muchos años, y bueno, obviamente con esto lo que hace es que uno pueda tener como que la identidad del mexicano, ¿no? Existen alimentos como los frijoles, como los elotes, que la gente luego no acostumbra a comer el elote, etc. Entonces es para lo que te sirve todo este tipo de gastronomía, ¿no? Se maneja también una cocina casera. La cocina casera en México es muy importante y pues bueno, se manejan, como te dije hace ratitos, para festividades, rituales,